Me siento particularmente honrado de poder participar en este seminario, en este panel, en esta mesa, rodeado de destacados especialistas en la materia, muchos amigos y amigas, así que debo dejar constancia de mi agradecimiento al Ministerio de Justicia, particularmente a la persona del subsecretario de Asuntos Penitenciarios, el doctor Juan Máinquez. Y decía también celebración, porque creo que es motivo, en verdad, de festejo la circunstancia de llevar adelante un encuentro organizado en este ámbito, que es el ámbito estrictamente académico, en punto a la vigencia de los derechos humanos en el ámbito carcelario. Y en torno a lo que se constituye prácticamente como una nueva etapa, que es la era de las reglas de ETA. Tematizar la ejecución de la pena privativa de libertad, creo que dentro de este contexto, que es el estrictamente universitario, científico, impone, desde el esfuerzo que supone la brevedad del tiempo asignado, creo que como precisión conceptual indispensable una suerte de reconceptualización de lo que es la pena privativa de libertad. Para eso también es indispensable el anclaje que tiene el asunto dentro del sistema jerarquizado de fuentes de la superlegalidad, ya sea constitucional e internacional, con alguna somera, aunque sea disquisición, en torno al status cuestiones de la materia y del aporte que se hace desde este lugar, desde el saber penal, en favor de la problemática. Y quiero cerrar particularmente con algún aporte que se va a formular respecto de uno apenas, de los grupos sobrevulnerados dentro de este ámbito, que es el de mujeres. Yo quiero coincidir con todos que la ejecución de la pena privativa de libertad es quizá la región más oscura, pero a la vez la más transparente, diría, del poder punitivo, en donde se revela en forma bien cruda esa tensión permanente que existe entre un Estado de policía, o sea, un Estado que no actúa sub lege y per lege, frente al Estado de Derecho. O sea que circunstancia que siempre se encapsula en todo modelo real de Estado. O sea, la siempre evidente puja entre el poder político y el poder jurídico. Y decía que quería obligado en primer término llevar adelante una suerte de reconceptualización de la pena detentiva. Sea esta en la variante de anticipación, como lo es la prisión preventiva, que desde luego afecta a la presunción de inocencia del derecho de defensa, o, si no, en la situación tipo, que es la pena directamente ejecutada en virtud de una sentencia basada en la autoridad de cosa juzgada. O sea, creo indispensable volver a llevar adelante una empresa conforme a ontología. Esto es recuperar las enseñanzas de Hans Belzer, de la teoría del delito, en el caso hacia la teoría de las consecuencias jurídicas del delito, cuál es la pena. Y en este terreno voy a ser portavoz de lo obvio. O sea, la pena de encierro, sabemos todos, no se edifica exclusivamente sobre el dato normativo que informa acerca de aquella relativa restricción a la libertad de circulación de un sujeto, ya que comprende desde siempre una amplísima y tantas veces diría ilegítima limitación de derechos. Porque la pena privativa de la libertad es una pena corporal. O sea, en cuanto a que el tiempo no limita su transcurrir a una mera percepción intelectual, sino que desde siempre se encarna dentro del cuerpo del propio condenado. O sea, las llamadas por Luigi Ferraioli aflicciones accesorias, en oposición a ese siempre modelo teórico normativo que informa otra cosa, solo difiere respecto de las antiguas penas corporales, porque no aparece concentrada en el tiempo, sino que se dilatan a lo largo de la duración de la pena. Pero la ejecución de la sentencia inevitablemente va a tener que alterar la naturaleza del objeto hacia el que se dirige. Esto es, la sentencia desde siempre impone una pena que se pronuncia
en tiempo físico o en tiempo lineal, mensurable, esto es asimilable al espacio, y que se dimensiona en un único acto, que es aquel momento de la imposición, pero se ejecuta en un orden, en un plano que es distinto, que es el del tiempo existencial, el tiempo vivenciado por cada quien, y que no puede expropiarse sino a través de una larga sucesión de actos que tendrá lugar durante el proceso de ejecución. Y durante todo ese tiempo descrito, creo también coincidir con ustedes en que todos aquellos principios básicos de un derecho penal supuestamente armónico, transparente, que desde siempre informan las páginas de toda la manualística, abandonan furtivamente las bases sobre las que se ha construido a la hora de proyectarse sobre aquel elemento, fíjense, precisamente que constituye su señal de identidad, y a quien le debe su nombre, que es ni más ni menos que la pena. Legalidad, judicialidad, necesidad, proporcionalidad, individualidad, humanidad y tantos otros subprincipios en verdad se enfrentan con la prisión, porque, como siempre recordamos a través de Foucault, la cárcel no es hija de las leyes, de los códigos, ni tampoco de la justicia. Ahora, creo relevar indispensable recuperar la senda que informa un principio básico que es el de humanidad. O sea, que importa la imposibilidad de la supresión del derecho, como la vida en la pena capital, o la libertad en un encierro de por vida, en una primera variante, y en una segunda dimensión, que supone la exclusión de toda crueldad inusitada, o sea, aquella crueldad que opera en concreto, ya no en abstracto. Verbigracia, cuando se convierte la prisión en una pena de muerte cierta o probable, o cuando las condiciones de cumplimiento de la pena desde el punto de vista material ponen en peligro la vida o la integridad corporal de aquellos sujetos que están recluidos. Sabemos muy bien que la prisión aumenta el riesgo de muerte violenta entre 10 y 20 veces respecto de la vida libre. Y en verdad esta prohibición de penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes pasa a constituir un nuevo ius comune, diría, que responde a lo que hoy nos convoca, que son las reglas, y que en verdad pueden dar lugar a la auténtica configuración de un injusto ius humanista por la acción u omisión estatal lesiva de derechos humanos. Esto desde hace muchas décadas ya en orden comparado tiene lugar en la evolución, por ejemplo, de la jurisprudencia de la Corte norteamericana estadounidense, cuando desarrolló algunos antecedentes que son indispensables a partir de la interpretación de la octava enmienda. Pero a lo largo de las décadas se fue proyectando y constituyen un conjunto de presupuestos, ya sea de normas o de sentencias internacionales. Verbigracia, los estándares del Comité contra la Tortura, la producción jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también en nuestro ámbito del sistema de protección interamericana. Ahora, ¿qué se dice desde acá? O sea, ¿qué se informa respecto de todo esto en el orden universitario? Y yo diría que hay una suerte de naufragio, una especie de babelia teórica. ¿Por qué? Porque la pena de prisión encontró legitimidad convencionalmente en el interior de nuestro saber desde el planteamiento de la prevención especial. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, tal como el amparo propio de las reglas originarias, en cartas internacionales y en textos constitucionales se consagró la reeducación o la reinserción como el fundamento primario de las penas. Luego se desarrolló, particularmente en Europa, toda una normativa infraconstitucional, las leyes de Alemania, de Italia,
de España, cuando en verdad paradójicamente comienza a vivirse una suerte de eclipse de ese llamado discurso rey, y empieza a proyectarse en rigor una finalidad custodial que al día de hoy llega hacia un retorno a la idea de inocuización. O sea, la prisonización masiva que tiene lugar en un contexto ya sea regional, pero también como tendencia mundial, a partir de la década de los 90, cuando el énfasis se pone en la idea de la protección de la sociedad por un cumplimiento íntegro de penas o por una suerte de incapacitación selectiva, lo que viene a desnudar es definitivamente la crisis de todo este modelo. O sea, el fuerte incremento de la población penitenciaria con un nivel que supera al de la población mundial en términos relativos, viene acompañado discursivamente de un llamado actuarialismo administrativista que procura neutralizar, ya no comunicativamente, sino fácticamente, al delincuente. También en Escandinavia, que otrora había sido un paradigma respecto del preventivismo especial, se postula la suerte de vuelta a un neorretribucionismo o un neoclasicismo que se propaga después en el ámbito anglosajón por vía de la teoría de los justos merecedores. En definitiva, con algún tiempo de atraso, casi más de 200 años, lo que se viene a redescubrir, parece, es el idealismo alemán de Kant y Hegel por vía de este talión actualizado. Sin duda que el mito de la resocialización, que cumple una función ideológica en todo nuestro discurso, no soporta el peso de críticas conceptuales ni tampoco empiristas, y que por lo demás parece incapaz de poder cumplir siquiera con la función instrumental que se predica, inclusive la inocuizadora. ¿Por qué? Porque hay que tener en consideración desde siempre la altísima cifra negra que supone la intervención del sistema penal. Pero el llamado derecho penal de la resocialización, no porque sea verdadero, creo que constituye, en definitiva, la única y última opción frente a la política demagógica de la guantanamización o de exterminio, particularmente en nuestro contexto. Y ello exige, desde luego, una hermenéutica progresiva de lo que es este mandato, del principio de resocialización que aparece consagrado y vigente por normativa constitucional, para lo que parece necesario alterar ese discurso del tratamiento, reinterpretándolo en primer término como una exigencia de trato, que significa, ante todo y sobre todo, garantizar primero la supervivencia y en segundo lugar la seguridad física de cualquier persona en el encierro. También la psíquica. Y en segundo lugar, si se puede, obvio, favorecer el ofrecimiento de una suerte de tratamiento acerca de la vulnerabilidad, si se permite la expresión zafaroniana. O sea, que el sujeto tenga la posibilidad de egresar sin responder al estereotipo criminal. O sea, con una autopercepción que le permita asumir roles diferentes a los que se le reclaman. En suma, diría, no ofrecerse a esa selección criminalizante burda que por lo menos desde hace más de 60 años viene denunciando el labeling approach hasta el día de hoy. Ahora, desde esa perspectiva señalada y ya como presupuesto, creo que un derecho penal en el orden ejecutivo demanda desde siempre una mínima intervención sobre los derechos del preso.
y fundamentalmente el reconocimiento de su status libertatis. Ahora bien, me dirán, cierto, aunque desde el plano legal es fácil inclusive advertir que en cualquier conformación legislativa y aún reglamentaria de derechos en el ámbito penitenciario se dibuja cuando no se invierte lisa y llanamente el principio de reserva o de clausura constitucional del 19, ¿no? O sea, en la cárcel todo lo que no está permitido está prohibido. Y además se extiende todo ello sobre un conjunto de derechos no contenidos en la sentencia y tantas veces, además, ni siquiera en la ley. En otros casos también vinculado a condiciones materiales de encierro, lo que definitivamente de esa dimensión temporal que especificaba en primer término, supone un giro, un cambio cualitativo de la pena, por lo que alguna pena lícita en origen puede devenir definitivamente ilícita en ejercicio. Ya entrando a la última consideración del punto vinculado a un grupo sobrevulnerado, diría que dentro de este orden habitualmente se desconoce o poco trasciende la situación de la mujer presa, ya que la cárcel total desde siempre aparece diseñada para alojar hombres y preferentemente jóvenes. Particularmente la situación de una madre encerrada creo que produce consecuencias en todo su entorno. Esto es casi imposible suplantar a una madre en los años de infancia, ya que todos lo sabemos, la familia se nuclea en su alrededor. ¿Acaso va a tener desde siempre el rol de pilar y de fortaleza que asume en las visitas a su marido, a su padre o hermano detenido, cuando toma a su cargo hijos propios o ajenos y además tiene que llevar adelante el sustento del hogar? En ese orden, las reglas Mandela, en tanto vienen a profundizar un giro en torno a la vigencia de los derechos humanos en la cárcel, en verdad tienen que optimizar y deben facilitar una interpretación más extensiva, desde luego, a esta situación. Las reglas Mandela agregan una serie de principios, creo que ya lo conocen, vinculados al respeto a la dignidad humana y, por cierto, a la prohibición inderogable de tortura o cualquier trato cruel. Y entre otros temas propone la protección y el cuidado especial de algunos grupos, en el caso de las mujeres, con revisión a las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de libertad de mujeres delincuentes, que son llamadas reglas de Bangkok. Frente a esto, diría, que es lo último que pretendo predicar en la tarde de hoy. La cárcel, sabemos, provoca desde la perspectiva de género un sinnúmero de situaciones de discriminación. Si asomásemos hacia la estadística del orden general, mundial, como media, aproximadamente 19 de cada 20 presos son hombres, lo que arrojaría una cifra de alrededor de 500.000 de mujeres presas en todo el mundo. Ahora, decía antes que lo penitenciario está pensado desde la visión masculina. Habitualmente las mujeres enviadas a prisión, inclusive, insisto, las que no se atiende particularmente su estatus, su situación, vienen lamentablemente de haber sufrido abusos físicos o sexuales y con frecuencia llegan con una serie de problemas de salud no suficientemente tratados. Para el caso, creo recordar las recomendaciones del Sistema Interinstitucional de Protección, que está a cargo de un colega de la Cámara de Casación, el juez Hornos, que como recomendación número 6 introduce un conjunto de sugerencias para ese tratamiento. Yo prefiero ir un poquito más allá. Creo que, desde mi perspectiva,
No puede haber lugar a situación de gravidez y de partos en prisión, ni tampoco de madres con hijos pequeños. ¿Por qué digo esto? Porque gobierna este extremo el principio de intrascendencia mínima, o sea, no se puede punir a raíz de infracción de los padres a los niños. Si la madre está imposibilitada de mantener una situación de domicilio, es el Estado el que debe procurar los medios para hacer efectiva la medida. Creo que esta es la peor de todas las penas del sistema penal argentino, regional y hasta en extensión también mundial. O sea, criaturas que aún antes del nacimiento, o sea, en el vientre materno, y hasta en el caso de nuestra regulación, los 4 años por vigencia del artículo 195 de la ley 24660, que sin haber hecho nada aparecen penalizadas, prisionizadas, en razón de los delitos de sus progenitores. Luego, tanto se debate acerca de la pena para los menores de edad de 16 años, tanto acerca de la baja de edad de la inimputabilidad. Digo, esto parece regulado, aunque por vía indirecta, porque la prisionización de criaturas llevada a cabo con el nombre que sea, provoca un deterioro irreversible sobre ese sujeto, porque no tiene el encierro, el efecto regresivo que tiene sobre cualquiera de nosotros un adulto, sino que directamente esa consecuencia se traduce en un impedimento para la evolución y para el desarrollo más o menos normal de cualquier persona. Gobierna todo esto un principio que es el del interés superior del niño, en función de esa relación de apego madre-hijo que no puede ser pervertida desde la interpretación contraria. Esto es, garantizar al niño, en el caso hasta los 4 años, con la madre en encierro. En definitiva, y con esto concluyo, más dignidad, menos violencia, tanto para los presos, tanto más para las madres, tanto entonces mejor para las madres con hijos, porque en el caso lo que hay que resguardar es la dignidad de todos ellos, pero creo que también la nuestra, en tanto integrantes de una sociedad democrática. Muchas gracias. Es un honor para mí haber sido invitado a participar en estos eventos, no siendo necesariamente de esta casa, sino viniendo del mundo de la sociología, pero voy a aportar algunos datos en función de algunas de las cosas que ya fueron vertidas en la presentación de Alejandro, y aportar algunas cosas nuevas. Esta es una mirada no jurídica, sino sociológica. A veces van a haber muchos numeritos en la presentación, pero yo voy a tratar de hacer caso omiso a los números, o que sean simplemente ejemplificaciones para que podamos entender un poquitito mejor de qué estamos hablando. Otra cosita más, muchos de los datos vienen de unas encuestas que el grupo que yo tuve el honor de dirigir hemos realizado en 6 países de la región, incluyendo Argentina, el Sistema Federal y la Provincia de Buenos Aires, de los cuales son 6.000 internos privados de la libertad han sido entrevistados voluntariamente, y algunos de los datos los obtenemos. Entonces, te pido que pases, empecemos no sé si van a alcanzar a leer, yo tampoco alcanzo a leer, pero puse en rojo la regla 4, porque en esto me voy a concentrar, en la regla 4 de las largas listas de reglas, rondelas, que yo creo que son como 120 o 125, a veces, como dice el dicho, que mucho abarca poco aprieta. A lo mejor sería bueno poner en pocas y tener más contundencia. Pero bueno, dice, esta es la regla 4, la parte que yo me quiero concentrar. Los objetivos de la pena y medidas privativas de la libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Paremos aquí y veamos en qué medida la cárcel logra esto. Las cárceles de hoy
o las cárceles eventualmente ejemplares que vayamos a construir si implementamos lo imposible que es las 100 y pico de reglas Mandela. Adelante. ¿Cuáles son los objetivos de la cárcel? Parte ya fue aludido ahora. Un objetivo es el castigo, lo que llaman los americanos y los ingleses retribution, ¿no? O sea, ojo por ojo. Básicamente, alguien cometió algún daño y ese daño es reparado a través del castigo de esa persona. No estoy tomando ninguna postura, estoy explicando básicamente los principios. El segundo principio es el de la rehabilitación o readaptación social, es decir, lo que aludía recién Alejandro, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que un preso o un interno, un privado de la libertad, puede ser rehabilitado a través de una serie de programas, etc. La regla 4 y muchas otras reglas hacen énfasis en eso. El tercero objetivo de la prisión es la disuasión, es como decirle, bueno, a la gente, cuidado con cometer algún tipo de delito, porque si cometes un tipo de delito puedes caer preso. Y entonces, como nadie quiere ir preso, mucha gente se abstiene. Esto está montado sobre una idea muy utilitaria, tiene un fuerte arraigo en la idea del rational choice, y ha sido importante. Y la disuasión puede ser general o puede ser particular. O sea, la persona que pasó alguna vez por la cárcel y dice, bueno, ya pasé por la cárcel, no quiero volver a pasar por la cárcel. Entonces la cárcel me disuadió a mí a cometer nuevos delitos una vez que yo recupero la libertad. Y la general es a toda la población diciéndole, bueno, esto es lo que te puede pasar si cometes un delito. Esa es una tercera función de la cárcel. La cuarta función de la cárcel es la llamada incapacitación. Es decir, sencillamente, la persona que está presa supuestamente no puede cometer ningún otro delito, por lo menos afuera. Eso también es un mito, y ya lo voy a mostrar. Pero la idea es que la incapacitación hace que, bueno, aquellas personas que están presas no cometen delitos afuera. Y entonces, yo me voy a concentrar en el tercero y en el cuarto objetivo. El primero ni siquiera voy a prestarle demasiada atención. La cárcel debe ser entendida, el efecto de la cárcel debe ser entendido en forma diferencial, es decir, no es lo mismo una persona encarcelada por ser pederasta o asesino serial que una persona que comete robos de autos y o vende droga. ¿Okay? Obviamente el derecho penal distingue con la severidad de la pena los distintos tipos de... Pero también la cárcel en sí debe ser entendida, y ahora me voy a concentrar mucho en eso, en lo que se llaman los delitos interpersonales respecto de los delitos que yo llamaré delitos de mercado. ¿A qué me refiero? Que un delito interpersonal, un conflicto entre dos personas que acaban a los tiros o a los golpes o de alguna manera, o relaciones interpersonales que son penadas, tienen un tipo de dinámica muy distinta a los delitos de mercado. Delitos de mercado significa fundamentalmente robo, pero robo no para apropiarse de los recursos para uso propio, sino para volcarlos en mercados ilegales. ¿Okay? De eso estamos hablando la gran mayoría de los delitos en América Latina. A pesar de que hay mucho homicidio, la violación, los delitos sexuales, o como los vayamos a llamar, la gran mayoría de los delitos son delitos que yo llamaría delitos de mercado. Y esos delitos de mercado no se resuelven con la cárcel, ya me adelanto a la conclusión. La cárcel exacerba esos delitos de mercado. Adelante. Un poco un resumen rapidito. Esta es la tasa de encarcelamiento en la región, toda la región de América Latina, 18 países de América Latina, o sea, son 17 continental más la República Dominicana, y lo que vemos es que del año 92 al año 2013, se alcanzó a ver bien, la tasa más que se duplicó. Esto es tasa, no números. Si vamos a la siguiente, estos son los porcentajes de crecimiento en 10 años más o menos, entre 2002 y 2012 aproximadamente, y todos los países de la región han tenido crecimientos vertiginosos, algunos más que otros,
Argentina no es particularmente de los que más ha crecido, pero sí ha tenido un crecimiento importante en la tasa de encarcelamiento. Adelante. ¿Cómo es la distribución general del universo de gente que está presa? Más o menos, no estoy con precisión, pero más o menos cuál es el número de presos. Tenemos un 40% por robo o delito contra la propiedad, puede tener algún elemento de violencia también, es el delito contra la propiedad. 20%, un poco más, a nivel de drogas, o delitos asociados a las drogas, un 20% menos, poquito menos del 20% por homicidio, y la gran gama de lo que llamamos delitos sexuales, que entra una enorme cantidad de delitos, otro 20% o menos. Esto varía por países. Argentina no tiene tanto de los delitos sexuales, tiene más por robo, en fin. Esto es un pantallazo general de los 6 países de los cuales nosotros hicimos la encuesta. No creo que sea muy diferente a lo que pasa en la realidad. Ahora, esto no quiere decir que haya un 20% de homicidas en la sociedad. Quiere decir que los homicidas normalmente reciben sentencias y condenas muy largas, tienden a estar mucho más sobre representados dentro del universo de presos respecto a los de robo, que rotan muy rápido. Y esto me lleva a la segunda. Qué lástima que no se ve bien, no sé si alcanzan a ver los numeritos, pero no importa, se los cuento. Una de las características fundamentales de la población carcelaria en América Latina, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos o a diferencia de Rusia, que tienen altísimas tasas de encarcelamiento, es que la tasa de encarcelamiento en América Latina el número rota muy rápido. O sea, la gente entra y sale muy rápido en términos relativos. Entra muy rápido y sale muy rápido de la cárcel. Los promedios de estancia en la cárcel, depende, ahí están por delito. Yo con todo gusto después se los doy si lo quieren. Las tasas de rotación son muy rápidas. Y en Argentina es un promedio de 7 años en promedio, pero esto no significa que los que están por robo están por 7 años y los de homicidio están por bastante más que 7 años. Pero una de las características adicionales, no se ve nada, ¿no? No se ve nada, bueno, se lo voy a contar. Es que la edad, esto es un elemento importante. Nosotros sabemos, que estudiamos criminología, sabemos, cualquier persona realmente sabe, que hay una probabilidad de la comisión de delitos cuando uno es más joven que cuando uno es más adulto. O sea que, ceteris paribus, si alguien sale de la cárcel a los 25 años, la probabilidad de reincidir en el delito es mucho mayor que si alguien sale a los 40 años. Eso está bastante estudiado en todo el mundo. En América Latina una de las características es que, dada la rotación, la gente entra a la cárcel, muchos de los que entran a la cárcel, salen rápido, están todavía en una edad criminógena muy fuerte. Entonces la posibilidad de que reincidan es mucho mayor. No estoy diciendo que todo el mundo hace lo mismo, estoy haciendo un análisis estructural. Y efectivamente en las encuestas se ve que cuanto más temprano hayan salido la vez anterior que estuvieron en la cárcel, mayor es la probabilidad de que hayan reincidido en la comisión de delitos. Y esto es especialmente cierto en robo y en los delitos patrimoniales y los delitos asociados a las drogas. Esto lo voy a pasar porque no vamos a poder analizar. Se alcanzan a ver, les preguntamos a los internos, a los privados de la libertad, les preguntamos, bueno, a aquellos que estaban por robo o a aquellos que estaban por droga, ¿cuántos delitos mismos o cuántos ventas de droga o cuántas veces había robado en el último mes o en la última semana y cuánto ganaba de todo esto? Para tener una idea de la dimensión de los recursos que generamos, para entender a qué tipo de personas estamos poniendo preso. No voy a explicar ahora más que una sola cosa. En Argentina, si ustedes ven en el casillero de más debajo, entre paréntesis aparece
un numerito que es 1273. Está todo convertido a dólares para que podamos comparar entre países, ¿no? Porque o sea, la gente responde en la moneda local y después nosotros hicimos la conversión. Ese término es la mediana de la venta de drogas o de robo. ¿Qué quiere decir la mediana? No el promedio, porque el número de arriba es el promedio. Si le preguntábamos, me dice que dice ahí en el promedio de robo, ¿cuál es? Promedio de montos por mes de las transacciones en dólares mediana entre dólares. Y arriba dice, ¿es sobre droga o sobre la pregunta? ¿Cuál es? La pregunta 2. Vendido drogas más de una vez por semana. Ok, ¿cuánto ganaban las personas por el comercio de drogas? Entonces, la mitad, para interpretarlo rápidamente, la mitad o menos, o sea, hasta un 50% de ellos ganaba $1.273 o menos en un mes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad de la gente, vamos a suponer que están mintiendo, supongamos que es el doble. ¿Okay? Puedo hacer una explicación de por qué este número es confiable, pero aún si no fuera confiable y usted dice, no mienten los internos. Bueno, mienten dentro de rangos determinados. Hay una psicología evolutiva, tiene este concepto de proporcionalidad. Si ustedes les preguntan, por ejemplo, supongamos que ustedes ganan 100.000 pesos por mes y no quieren revelar cuánto ganaron, y les preguntan, yo les pregunto, ¿cuánto ganan? Y probablemente va a decir, gano 50, gano 60 o gano 40. El 95% de ustedes no me va a decir, gano 1.500 pesos, si ganan 100.000. Lo que van a decir es una proporción de la cantidad de recursos reales. Habrá un 5% que exagera para cualquier lado, pero la mayoría hay una proporcionalidad en el rango de la mentira, si lo quieren. Entonces, esto, si aunque lo subamos al doble, en vez de 1.200 es 2.500, de todas maneras estamos teniendo la sensación, este es el mensaje, la sensación es que estamos atrapando el chiquitaje. ¿Ok? No estamos atrapando como sociedad, y si es nuestra intención de hacerlo, en la cárcel terminan lo que llamamos comúnmente los perejiles, ¿okay? O la gran mayoría de ellos. Adelante. Esto tiene que ver, tampoco lo van a poder ver, es una pena, pero los valores de robo, los valores de comercio de droga, y para los que hacen delitos de es muy serio, kidnapping, de secuestro, que en Argentina no es un problema muy serio, pero en países como El Salvador, México, son países que son problemas muy serios, y habla de un rango de valores, yo se los resumo, los valores son muy bajos. Existen siempre 2 o 3 internos que sí son realmente, digamos, empresarios del delito, pero la gran mayoría no son los empresarios del delito. Adelante. Aquí dice, si ven en el caso de Argentina, en la columna argentina, cuánta gente que está por delito de droga o delito contra la propiedad, cuál es el porcentaje que en los expedientes judiciales por los cuales fueron condenados figura la cantidad de dinero que robó o que metió droga o lo que sea. Si es por más de $10.000, solamente, si veo bien, ¿cuánto? ¿20%? 23,2. Quiere decir que 23,2% comercializó $10.000 o más. El otro 77% $10.000 o menos. Y cuando hablamos de $100.000, o sea, gente que haya cometido delitos por más de $100.000, en Argentina solamente el 4% de aquellos que están presos por delitos cometidos en transacciones de droga o delitos contra la propiedad. Esto, de vuelta, nos está dando para América Latina en general es mucho más chico todavía, es el 1.2. En Argentina todavía estamos mejor que en el resto de los países de América
Pero lo que nos está diciendo es que la cárcel se ha convertido en un espacio para confinar, para recluir a mucha gente que comete delitos relativamente de poca monta. De relativa poca monta. Bueno, podría hablar del perfil de los... ¿Cuántos tipos tengo? ¿Y con los más tengo? A ver, el perfil... este lo voy a pasar. Adelante. Bien, voy a ir al argumento central. ¿Qué pasa cuando nosotros, como sociedad, encarcelamos a una persona porque cometió un delito de venta, robó un auto o vendió droga? Bueno, sucede lo que realmente todo el mundo de nosotros sabemos. Hay un efecto de sustitución. El negocio no desaparece de la venta de drogas. El negocio de las autopartes no desaparece, sino lo que sucede es que en realidad esa persona, que es el último eslabón, el sistema de justicia penal generalmente detiene al último eslabón de la comisión del delito, esa persona es rápidamente sustituida por un ejército de gente dispuesta a tomar su lugar. Es decir, si tomamos el ejemplo claro de una persona que roba un auto. Por robar un auto, una persona que roba un auto recibe algo menos de $1000, depende del auto, depende de las características, pero los desarmaderos cobran más o menos entre 800 y $1000. Esa es la tarifa. Y después ese auto va a terminar vendiéndose en autopartes en aproximadamente $3000. Esos son los valores del mercado. Entonces, una persona que roba el auto se lleva aproximadamente un 25-30% del valor de lo que se va a comercializar. Es bastante. Esa persona que roba el auto normalmente va de a 2, de a 3. Si son detenidos los 3, bueno, pero si es detenido uno, enseguida el otro va y recluta a otra persona. Y son todos independientes, no es que es una organización criminal, es todo un negocio de mercado, funciona como un mercado. La persona que roba el auto, después va y le vende al desarmadero, recibe el dinero del desarmadero, o el desarmador le dice, ¿por qué no vas y conseguís un Chevrolet azul del año 2008 o lo que sea? Porque eso es lo que demanda ahora el mercado. Y el negocio es un negocio que en toda América Latina es de aproximadamente 1 millón de autos al año. Un negocio de 3.000 millones de dólares, para ponerlo en términos reales. En Argentina se roban aproximadamente unos 60.000 autos al año. Bastante. No todos terminan en desarmadero, pero algunos terminan en Paraguay, Bolivia o otros países de la frontera. Pero yo a veces doy un ejemplo, este es un negocio tan estructurado. Hubo un caso muy interesante en México, donde un auto de México terminó en Eslovenia, por los números, apareció en Eslovenia. Imagínense que la sofisticación del negocio, de andar vendiendo un auto y llevarlo por barco, por supuesto, hasta Eslovenia y venderlo allí. O sea, esto es un negocio estructurado. Pero si nosotros, como sociedad, capturamos al que roba, solamente al que roba, no alteramos en nada. Es más, creamos más delitos. ¿Por qué creamos más delitos? Porque hay una puja entre aquellos que quieren apropiarse de un espacio vacío. Esto se ha visto muy bien en la guerra de la supuesta guerra contra las drogas, en muchos lugares del planeta. Cuando se encarcela a un vendedor, después hay una puja entre 2 o 3 lugartenientes para tomar el poder del espacio ese, y eso produce más violencia entre las mismas personas que quieren apropiarse del espacio de la venta. Adelante. Bueno, un elemento no muy estudiado, pero me parece que es fundamental, también aludía Alejandro indirectamente a este punto, es el tema de las consecuencias de la explosión carcelaria que hemos tenido en los últimos 20 años. En el número de familiares que tienen
o han tenido una persona presa. Nosotros hemos preguntado a la gente si ha tenido o tiene un familiar preso. Esto tiene bastantes consecuencias. Primero, la cárcel deja de ser disuasiva, porque cuando un hijo va a visitar a su papá o a su mamá a la cárcel se ve patética como es en términos generales, pero familiar en el sentido de que ya la empieza a conocer. Segundo, empieza a generarse un mito, que lo vemos en estudios etnográficos, inclusive aquí en el conurbano, de gente de niños que dicen: sí, yo tengo a mi papá o a mi hermano o a mi tío o a mi primo preso y algún día yo voy a también estar ahí. ¿Okay? Hay algunas investigaciones interesantísimas hechas en Sao Paulo con la pandilla del primer comando de la capital. Ustedes saben que el primer comando de la capital, que es la gran pandilla de Sao Paulo, tiene los líderes dentro de las cárceles. Y los líderes de las cárceles logran que la gente de afuera vaya y queme autos, robe, trafique con drogas, etcétera, etcétera, y cumpla las órdenes de los de adentro. Y una pregunta que cualquier investigador se dice: bueno, ¿cómo hacen para enforce, ¿no? Para hacer cumplir el comando que le dan desde adentro de la cárcel si están adentro y no están afuera? Y la respuesta, han habido algunas investigaciones muy interesantes, y la respuesta es muy simple. Todas las personas piensan, todas estas personas que roban, trafican, piensan que algún día van a pasar por la cárcel. Y si van a pasar por la cárcel y no hubieron cumplido con las órdenes de los jefes de dentro de la cárcel, les va a ir muy mal adentro de la cárcel, ya no por las autoridades penitenciarias, sino por los líderes de las pandillas. Pero tiene un mecanismo de coacción fenomenal, formidable, y esto habla de que la barrera entre, y hay más ejemplos, pero yo me siento con estos dos, la barrera que uno cree a nivel social, creando el muro entre la cárcel adentro y el mundo de afuera, en realidad es una ficción. No existe tal cual la cárcel separada del orden social. Las interacciones son múltiples y los efectos perversos de esa interacción hacen que nosotros veamos un crecimiento carcelario exponencial y una reducción de la capacidad de disuasión. Si pones en la próxima, nosotros en México tuvimos la oportunidad de hacerlo muchas veces este ejercicio. Por ahí Juan ahora se anima a hacer acá en Buenos Aires también. Si ustedes ven, ahí tenemos 4. A la pregunta de si tienen familiares en la cárcel, en el año 2012 era 18%, también en el 2006. Ya en el 2009, cuando empieza el crecimiento carcelario, ya el número es 26, puede ser. Ya no veo ahí el verde, que es 26% de los internos ya tuvieron un familiar preso. Y en el año 2012, ¿cuál es el número? 30 y pico, ¿verdad? 36. ¿Esto qué nos está indicando? Pareciera indicarnos. Nos está diciendo que el crecimiento de la población carcelaria se está dando sobre un sector que podríamos llamar los clientes del sistema. Son aquellos que tienen familiares, que están asociados. A esos a los que va a buscar la policía en términos generales. En México tenemos el problema de la guerra contra las drogas, a pesar de que estos delitos no son del fuero federal, que es el fuero que persigue los delitos que aquí le llaman delitos contra la salud. De todas maneras, lo que estamos viendo es que hay un crecimiento endógeno, nosotros le llamamos en las ciencias sociales, es decir, que de adentro de los mismos grupos se van generando los clientes, los llamados clientes del sistema. Y esto va formando un grupo social con mucho pasado carcelario. O sea que no es solamente que tenemos 60.000 personas presas hoy en Argentina. Tenemos 60.000 personas hoy, pero debido a la alta rotación y debido a la afluencia de personas que van y vienen, familiares, etcétera, etcétera, la cárcel afecta o ha afectado en los últimos años directamente a casi 1 millón de habitantes. Es mucho. Y ya sabemos qué produce la cárcel.
Voy a intentar terminar. Externalidades le llamamos, o consecuencias de la cárcel. Las prisiones generan redes delictivas y oficios delincuenciales. Esto ya lo sabemos, en las cárceles son escuelas del delito, y además hace que la gente entre en redes y contactos. Las prisiones prolongan la edad criminógena porque impiden experimentar con ocupaciones alternativas. Es decir, una persona que tiene que estar presa, en lugar de poder aprender un trabajo o tener una relación sana a nivel familiar, poder construir una familia, está presa, y eso, cuando sale, está incapacitado de generar esa construcción familiar o construcción laboral, y estira la edad criminógena. O sea, nosotros sabemos que existe una edad, digamos, entre los 15 y los 28, 29 años, que es la edad de mayor propensión a la comisión de delitos. Pero si uno está encerrado en un periodo determinado de eso y no permite que se desarrollen las salidas tradicionales, porque ¿qué es lo que explica que la gente abandone el delito? La familia, la experimentación con trabajos, nuevas redes sociales, etcétera, etcétera, hace que la gente algunos vayan desistiendo de la vida delictiva, y la cárcel impide que se desarrollen todos estos factores que ayuden a desistir de la carga delictiva. Un tema importantísimo: en la cárcel, que Argentina tiene un problema no es tan serio a nivel federal, sí es a nivel provincial. Las familias tienen que proveer insumos básicos a los privados de la libertad. El sistema a nivel federal provee bastante, pero nunca son del todo satisfactorios, pero lo hemos visto en otros países peor todavía. Necesitan proveerles hasta jabón identifico, o pasando por comida razonable, por colchón, zapatillas, lo que sea. A familias que perdieron la persona que traía el mejor ingreso a la casa, familias que tienen pocos recursos y que en algunas ocasiones algunos de ellos tienen que salir a delinquir para sostener a la persona que está dentro de la cárcel. Fíjense la maraña que vamos creando. Y además de tener que sostener a la persona que a su familiar de adentro, van generando deudas. ¿Ok? Después, cuando sale esta persona a la cárcel, tiene que pagar las deudas. Y relativamente rápido. Esas deudas, por supuesto, se pagan con la actividad delictiva. O sea, estamos generando incentivos a la comisión de mayores delitos. Dos más y ya termino. Conclusiones parciales. No hay evidencia que la incapacitación, si ustedes recuerdan, este instrumento de decir encerramos al delincuente para que no haya delito. Bueno, no hay evidencia que encerrar, yo esa tablita que tengo muchos números no me quise detener, pero esa es una evidencia fuerte de que en realidad cuanto más encerramos, más delitos estamos teniendo. No hay evidencia que la incapacitación resuelve, porque una cosa es encerrar a un asesino serial. Entonces, si se encierra a un asesino serial, es probable que no pueda seguir matando, o un pederasta, o en fin, ¿no? Un pedófilo. Hay alguna lógica en el encierro, en el confinamiento, sobre cierto tipo de actividades delictivas que el confinamiento puede reducir. Después estarán los debates ontológicos o ideológicos que querrán tener, pero hay alguna evidencia que eso reduce, pero no los reduce, al contrario, los exacerba en lo que yo llamo delitos de mercado. En los delitos de mercado la cárcel no resuelve el problema. Hay solo evidencia parcial que en determinados contextos la incapacitación se correlaciona negativamente con los homicidios. Esto sí hay alguna pequeña evidencia. Cuando digo correlaciona negativamente, quiere decir que a mayor encarcelamiento
menor tasa de homicidio. Pero eso es una evidencia muy parcial y solamente en algunos lugares. Solo en el país que son, en algunos países del cono sur y en Colombia, que es por otras razones que no voy a analizar ahora. La última. Para los delitos de mercado, la incapacitación parece tener un efecto adverso, alimenta la propagación de la criminalidad. El gran y rápido crecimiento de la población penitenciaria genera nuevos espacios para reclutar nuevos delincuentes, esto es de las redes criminales que se forman dentro de las cárceles. Y la alta rotación parece tener también una consecuencia adversa. Quienes recuperan la libertad cometen delitos más serios y predatorios y diversifican el portafolio o cartera delincuencial. Yo no me detuve, pero es la historia típica de quien entra a la cárcel porque trafica 10 gramos de cocaína y termina saliendo y termina entrelazándose con tráficos mucho más considerables, o entra por haber robado, no sé, algún cargamento determinado y después se hace el líder de una banda de robo de autos o lo que sea. Es decir, la cárcel tiende a exacerbar o a generar mayores incentivos para que la gente cometa delitos muy serios. En resumen, las reglas Mandela, que son todas, por supuesto, más que bienvenidas, en la mayoría de ellas son muy racionales, muy lógicas, que tienen que ver con la protección de los derechos de las personas. Creo, a mi juicio, esto lo he conversado ya con bastantes especialistas, creo, a mi juicio, no toman en consideración la explosión carcelaria que realmente corroe las mismas bases de la casa, porque es muy difícil cuando tenemos una explosión carcelaria como la que estamos teniendo en América Latina en general y en Argentina en particular, proveer la enorme cantidad de recursos que esto provoca. Por lo tanto, siempre lo más sano, y yo entiendo de que hay muchas veces que lo tienen que hacer, es tomar en consideración realmente la idea de última ratio. Es poco probable que ante el crecimiento vertiginoso que tenemos de la población carcelaria podamos resolver de alguna manera, podemos garantizar el cumplimiento eficaz de las reglas Mandela y podemos reducir efectivamente el delito. Les agradezco mucho. La idea es presentarles en 10 minutos más o menos, 15, algunas cuestiones que para nosotros desde el CELS, un organismo de derechos humanos, nos parecen muy importantes en relación con lo que ha sido la revisión de las reglas Mandela. Y esto porque, como decía tanto Alejandro Lócar como Marcelo Berman, está claro que la discusión sobre la cárcel y sobre las condiciones de detención es una discusión que tiene que ver con cuánta cárcel queremos, con las tasas de encarcelamiento, con la política criminal y la política judicial que termina impactando en la cantidad de personas privadas de libertad en los distintos países. ¿Esto por qué lo digo? Porque después me voy a referir a algunas cuestiones muy particulares de las reglas que tienen que ver con la vida en la cárcel, la situación en la cárcel, lo que viven las personas detenidas en la cárcel, pero siempre es necesario dejar en claro esta primera cuestión. Un poco la primera imagen, el punto de partida, el planteo desde donde uno habla para trabajar con los instrumentos de derechos humanos, parte de algún diagnóstico, ¿no? Y entonces, muy rápido, uno podría plantear qué es lo que sabemos a nivel regional y a nivel argentino. Hoy en las cárceles, en los lugares de privación de libertad, no solo cárceles, hay situaciones de privación estructural de derechos en los términos del anterior relator para las personas, relator contra la tortura de Naciones Unidas, o patrones estructurales de violación de derechos tal como se refiere el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Patrones que tienen que ver con
tortura, patrones que tienen que ver con condiciones de detención inhumanas, patrones que tienen que ver con situaciones estructurales de impunidad, etc. No me voy a detener mucho en la cuestión del diagnóstico, porque me interesa hablar más que nada en términos de lo que aportan, o lo que nos dan las reglas para trabajar sobre este diagnóstico. El otro punto es el que hacía referencia recién, es uno habla sobre las reglas o trabaja en el ámbito del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos a partir de sistemas carcelarios, sistemas penitenciarios que están sobrepoblados. Esto en la región es bastante uniforme. En Argentina no se puede tener toda la información porque hay poco registro, pero por lo menos de lo que se conoce, uno podría decir que en los sistemas penitenciarios más importantes de la Argentina hay una situación importante de sobrepoblación, y hubo, como decía Marcel, como nosotros tenemos registrado en algunos datos particulares de la provincia de Buenos Aires, del sistema federal y en alguna medida de Santa Fe y de Córdoba, un aumento muy importante de la tasa de encarcelamiento en Argentina, que hizo que los problemas estructurales de los servicios penitenciarios o de los lugares de privación de libertad en Argentina se agudicen y se vuelvan justamente problemas estructurales de difícil resolución, porque, como dijo la Corte Suprema en el fallo Berbisky, y como lo dicen en general los especialistas, no hay ninguna posibilidad de ganarle con la construcción de cárceles al aumento o a la tasa de crecimiento del encarcelamiento. Porque en la medida que uno construye, esas cárceles se llenan. Digamos, excepto que uno ponga límites normativos y los poderes judiciales marquen límites muy claros en la cantidad de personas que pueden estar detenidas en determinados lugares, la idea de que con la construcción de cárceles se va a resolver el problema del encarcelamiento, el problema de las condiciones de encarcelamiento, es algo que ha sido desmentido empíricamente, y que los especialistas además dejan en claro como bastante imposible. Para que se dé una idea rápida, en la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015 más o menos creció la cantidad de detenidos un 30%. O sea, hoy hay, y en el 2016 sigue creciendo la cantidad de detenidos en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay alrededor, poquito más de 37.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, cuando hace unos años todos estábamos de alguna manera hasta rezando para que en la provincia de Buenos Aires no supere los 30.000 detenidos. Ese techo se perforó con distintas políticas y distintas decisiones, y hoy estamos rondando más o menos los 37.000. No hay sistema provincial que aguante eso. Del mismo modo, con un crecimiento no tan acelerado, pero sí importante, el sistema penitenciario federal perforó los 10.000 detenidos, y eso hace unos años también se intentaba, por lo menos, tratar de limitar o dejar, o tratar de que la cantidad de detenidos en cárceles federales no supere entre los 9.000 y 10.000. Esto es muy rápido, después podemos discutir si quieren sobre el tema, pero un poco el planteo para nosotros es que con un crecimiento importante en la tasa de encarcelamiento, un crecimiento tan importante en la cantidad de detenidos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es muy difícil llevar adelante políticas penitenciarias y políticas judiciales que tengan por lo menos como objetivo cumplir no solo con el mandato de optimización de las reglas mínimas, sino también los mandatos que impone a la Argentina el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Después hay dos o tres cosas también que lo pongo como punto de partida, que es altos índices de impunidad que tienen que ver con lo que pasa adentro de la cárcel, refiriendo.
bastante poca capacidad para investigar delitos y violaciones de derechos humanos en el encierro, ¿sí? Un bajo nivel de protección judicial, esto es, cuando los detenidos requieren determinada protección judicial para garantizar sus derechos, la respuesta es una respuesta baja, y también un bajo nivel, estoy generalizando, hay jurisdicciones que están un poco mejor y otras un poco peor, pero una baja respuesta también de la administración a los requerimientos específicos de los detenidos. ¿Por qué nos parece importante hablar de las reglas mínimas ante este diagnóstico? Bueno, porque entre otras cosas, la Corte, en el caso Berbisky, en el considerando 36, en el resolutorio del fallo, han sostenido que las reglas mínimas configuran las pautas fundamentales para interpretar el artículo 18, ¿no? Serían las pautas fundamentales a las cuales se tiene que adecuar toda detención en el país. Esto es, de alguna manera, la Corte está diciendo que tanto jueces como Poder Ejecutivo y Poder Legislativo deben cada uno llevar adelante sus actividades garantizando el estándar de trato digno que impone el artículo 18, y la interpretación del estándar de trato digno del artículo 18 son como piso mínimo las reglas Mandela, esto es el consenso universal hasta este momento, y para la Argentina también los estándares que superen el piso mínimo, las reglas Mandela que impone el sistema interamericano, que en algunos puntos muy específicos es bastante mejor que las reglas Mandela, o avanza bastante más que las reglas Mandela, y también obviamente la jurisprudencia o las decisiones a nivel interno. ¿Cuáles son los puntos para nosotros principales de los cambios en términos de la protección de derechos humanos? O sea, las reglas, como ustedes saben, son reglas que son, de alguna manera, están escritas o están elaboradas, o estuvieron elaboradas históricamente para la administración. O sea, son reglas prácticas que los estados se pusieron de acuerdo para, de alguna manera, administrar los servicios penitenciarios o los lugares de privación de libertad. La perspectiva de derechos humanos, la perspectiva del desarrollo internacional de los derechos humanos fue una perspectiva que no cuajó demasiado en su momento, si bien obviamente las reglas fueron muy buenas en aquel momento, en el momento que salieron para dar pautas sobre cómo tenían que vivir los detenidos en los lugares de detención. Después de todos estos años y el avance en el derecho internacional de los derechos humanos, hizo necesario que se pusieran en revisión, porque al mismo tiempo los órganos de tratado y los sistemas regionales de protección de derechos humanos habían avanzado mucho en la interpretación de los tratados vinculados con la protección de las personas privadas de libertad. No era necesario, se entendió como necesario revisar las reglas que ya tenían varios años. Esto generó, me imagino que a la mañana deben haber hablado de esto, generó varios debates y un proceso bastante complejo de discusión entre los estados, con muchas resistencias y muchas tensiones en algunos casos para avanzar sobre una revisión completa que garantizara que se iba a tener un mejor instrumento y no uno peor. Cuando uno abre la posibilidad de que se revisen los instrumentos, uno también corre el riesgo de que se incorporen cuestiones que podrían no ser tan buenas. Bueno, esto fue una gran discusión entre los estados, los órganos de tratado, los especialistas, las organizaciones de la sociedad civil, y se terminó decidiendo, después de algunas reuniones específicas, que se iba a hacer una revisión parcial de las reglas, o sea, una revisión específica de algunas cuestiones muy concretas que se habían identificado como las más atrasadas o como las más necesarias de revisar. En esa línea es que quedaron algunos puntos de las reglas en forma para nosotros muy atrasadas, digamos, por ejemplo, después me voy a referir a eso, en lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, con la regulación del uso de la fuerza, y en algunos casos se avanzó bastante, como por ejemplo en
la incorporación de estas cuestiones que ahora voy a mencionar ahora, pero que específicamente, por ejemplo, imponen o introducen en las reglas como obligaciones específicas a la administración, para que la administración tenga en cuenta, por ejemplo, la existencia de sistemas de inspección independientes que tienen que ver, como ustedes saben, con el desarrollo del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y la necesidad de que se creen en cada uno de los estados mecanismos de prevención de la tortura que son independientes. Este desarrollo que yo les decía del derecho internacional hizo que se incorporen algunas cuestiones muy importantes que la administración está obligada a tener en cuenta y a regular su propia actuación y a dejar intervenir a Poder Judicial, órganos independientes, en la línea que lo plantea el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, para ir acortando un poco, ¿cuáles fueron para nosotros los principales cambios agrupados, ¿no?, de reglas, de conjunto de reglas que es necesario tener en cuenta para entender en qué cuestiones uno puede ir avanzando en la protección de derechos humanos de las personas privadas de libertad? Hay otras cuestiones que tienen que ver con el manejo de la administración penitenciaria, que también son importantes, pero no me voy a referir a esas, sino que únicamente a las cuestiones que para nosotros son centrales en la protección de los derechos. El primero, ya lo mencionó Alejandro Slokar, tiene que ver con que se incorporó finalmente como regla 1 algo que no estaba incorporado, aunque parezca raro, que es la obligación o el respeto a la dignidad de la persona. Entonces, de alguna manera, aunque parezca una cuestión de perogrullo, es la incorporación en las reglas de que el criterio rector de interpretación de todo lo que se haga en la cárcel y en relación con las personas privadas de libertad debe respetar el principio de dignidad de la persona, y eso no es otra cosa también que nuestro artículo 18 de la Constitución incorpora también finalmente la prohibición expresa de la tortura, que no estaba, e incorpora también de forma muy importante el principio de no discriminación y el deber de disponer ajustes razonables, que eso es algo muy importante para grupos específicos como las personas con discapacidad. O sea, es el Estado el que está obligado a disponer los ajustes razonables de los lugares de detención para que las personas que tienen ciertas discapacidades puedan cumplir su privación de libertad en la medida que sea necesario, garantizándoles todos sus derechos y también en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad. El otro punto o conjunto, hay como 4 conjuntos de puntos muy importantes que tienen que ver con protección de derechos humanos. Uno, el desarrollo de reglas para la administración que tienen que ver con la recepción por parte de las reglas mínimas de la presunción de que toda muerte que sucede en el encierro, toda lesión que sucede en el encierro es responsabilidad estatal. Esto es muy importante porque esto fue un avance muy importante de los distintos órganos de tratado y de los sistemas regionales de protección que quedó de alguna manera plasmado en las reglas en el modo siguiente: se obliga a la administración a informar inmediatamente de toda muerte que suceda en contexto de encierro, así como toda alegación de tortura o malos tratos. Alegación, esto es, en la medida que la administración o alguna persona vinculada a las personas privadas, de alguna manera en contacto con las personas privadas de libertad, tome contacto con una muerte o con una alegación de tortura o maltrato, está obligada a informar inmediatamente a una autoridad independiente. Esto obviamente es algo que no sucede, pero es una regla que está ahora incorporada a las reglas mínimas y que, como dije antes, la Corte lo incorpora como pautas para interpretar el artículo 18 de la Constitución. De modo que uno puede exigirle a la administración y a quienes controlan que se organicen para tener conocimiento inmediato de toda muerte, y que además de la investigación que se haga respecto de la investigación administrativa que se haga respecto de la muerte, deba iniciarse una investigación judicial y una investigación por una autoridad independiente.
El otro punto, un conjunto de reglas muy importantes en relación con protección de derechos humanos, es la incorporación de varias reglas, ahí están mencionadas, las 36, 39, 42 y 43, vinculadas a limitar la discrecionalidad de la administración en la administración de disciplinas y en la imposición de sanciones hacia los detenidos. No me voy a extender en esto, pero si ustedes leen esas reglas, es muy importante cómo se estipula el principio de legalidad, la relación y la necesidad de tipificación de las sanciones, la restricción de algunas sanciones respecto de otras. Esto es algo que se viene trabajando a nivel nacional. En algunos casos, por ejemplo, el Ministerio Público de la Defensa y la Procuración Penitenciaria vienen impulsando muy fuertemente que se limite o se trabaje para regularizar la aplicación de sanciones a los detenidos, y creo que las reglas en ese sentido aportan por lo menos un piso mínimo importante para que internamente se desarrollen protocolos que garanticen no discrecionalidad en la imposición de sanciones y en la administración y en la cuestión disciplinaria dentro de las unidades, porque todos los que entramos a las cárceles y tenemos contacto con los detenidos sabemos que la cuestión de las sanciones y la cuestión de la disciplina es la que en general termina complicando o generando conflictos vinculados con, por ejemplo, la progresividad de la pena o escondiendo sanciones arbitrarias, malos tratos o incluso la imposición de tortura. En ese sentido, pues, el siguiente conjunto de temas muy importantes que se tocan con el primero, obviamente, pero que los quería tratar en forma separada, porque son muy relevantes para lo que estamos hablando acá, es que las reglas avanzan bastante. En algunos casos el sistema interamericano tiene mejores estándares y a nivel interno en algunas jurisdicciones se ha avanzado incluso más que las reglas, pero es importante como piso mínimo, como les decía antes, en relación con reglas concretas sobre aislamiento, requisas y medidas de coerción. Esto, ¿por qué para nosotros es de fundamental importancia? Porque en general en esos contextos es donde se producen las mayores violaciones de derechos de las personas detenidas, en aislamiento, contexto de requisas o en la aplicación de medidas de coerción. En cuanto a las medidas de coerción, por ejemplo, las reglas disponen que las medidas de coerción no pueden implicar sujeción o encadenar, hay como varios detalles que estipulan las reglas y que, por ejemplo, tienen una aplicación muy importante para las personas también con discapacidad. Ahí hay que leer estas reglas y estas disposiciones, este acuerdo de los estados, digamos, con lo que ha sido la interpretación también de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad. En relación con requisas, es importante también algunas, si querés pasar, aislamiento ya hablé, hay varias cosas aquí para mencionar. Perdón, sobre aislamiento, algo importante es, se prohíbe el aislamiento indefinido, se fija como estándar de aislamiento prolongado 15 días, esto fue un pedido y una estipulación específica del actual relator contra la tortura de Naciones Unidas, de Juan Méndez. Algunos discuten este estándar de 15 días, algunos plantean que en realidad es un estándar laxo, que 15 días de aislamiento es mucho y debería ser un estándar menor. Acá en Argentina hubo algunas disposiciones judiciales que entendieron que el aislamiento prolongado, o que aceptaron el encarcelamiento prolongado por menos de 15 días. Eso es algo que hay que pelear internamente, pero a nivel universal, para decirlo de alguna manera, y a nivel de piso mínimo de Argentina, como sabemos que hay gente que se pasa por lo menos 3 meses en aislamiento, es que está prohibido el aislamiento prolongado por más de 15 días, y se va a entender aislamiento también como el aislamiento que es de alrededor de 22 horas. Esto sí para nosotros es un estándar flojo, para decirlo de alguna manera. Nosotros en su momento peleamos para que se entienda aislamiento por menos horas. En el caso de requisas, como les decía, se fijaron nuevas reglas específicas para requisas que son muy importantes.
la limitación para nosotros problemática de las reglas, de lo que hay que suplirlas con el estándar del sistema interamericano, es en relación con las requisas anales o vaginales, las requisas invasivas. No se logró que las reglas avancen y las prohíban definitivamente, que era un poco el planteo de los organismos de derechos humanos en la discusión de las reglas, pero sí tenemos el estándar de la Comisión Interamericana y de los principios y buenas prácticas, que es bastante mejor que el de las propias reglas en ese sentido. En el caso de las medidas de coerción, es lo que ya les dije también, hay unas prohibiciones específicas y unos límites específicos. Se prohíbe cualquier instrumento degradante que implique que sea degradante o que implique dolor o sufrimiento. Esto es muy importante, como les decía antes, para los casos en que las personas son atadas para su propia seguridad. Esto está, en principio, debería estar prohibido y es algo que va a haber que controlar mucho para intentar que se cumplan por lo menos estas restricciones. Pasa esto, lo de las inspecciones ya lo dije. Algunos temas que no fueron incorporados, que para nosotros es importante que se desarrollen o que por lo menos se los trabaje con los estándares del sistema interamericano. En el caso de la sobrepoblación, lo único que se logró poner es una obligación muy importante para nosotros de registro por parte de los estados. Entonces los estados tienen que construir información vinculada a la capacidad de alojamiento de los sistemas y a la construcción de la plaza penitenciaria. A partir de esta obligación de construir información se puede trabajar sobre los niveles de sobrepoblación. Eso en Argentina es algo que está pendiente y todos los sistemas de información penitenciarias y criminales son muy deficientes, es muy difícil saber hoy incluso cuántas personas privadas de libertad total hay en Argentina. Es un dato que hoy uno no podría afirmar con certeza. Hoy hablaban de 60.000, yo creo que el número de 60.000 es un número que está subregistrado por distintas razones. Me parece que esa obligación de registro, que es muy instrumental a cualquier trabajo que se haga de política penitenciaria, política judicial o política de derechos humanos, es fundamental para trabajar con la resolución 1 del 2008 de la Comisión Interamericana de Principios y Buenas Prácticas, que sí plantea una cuestión específica sobre hacinamiento y sobrepoblación y lo trata como trato inhumano, cruel y degradante, que es un marco de interpretación también muy importante para, por ejemplo, los habeas corpus que se plantean por condiciones de detención. El otro punto que para nosotros quedó poco tratado, excepto algunos detalles muy concretos, es el de uso de la fuerza. Nos hubiera gustado que las reglas avancen más, porque hay desarrollos de algunos instrumentos de derechos humanos que lo hacen, en relación con la necesidad de excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad y estricta racionalidad del uso de la fuerza, y sobre todo con la prohibición de uso de armas de fuego y otras armas letales dentro de las unidades. Ese para nosotros era un principio central que no quedó y que, bueno, vamos a seguir peleando, por lo menos peleando que se lo plantee, se lo desarrolle a nivel interno en Argentina. Esto ya, si quieren lo leen, si no quieren no lo leen. Para cerrar, la sensación que tenemos nosotros es que durante todos estos años de activismo en temas de cárceles y de personas privadas de libertad se ha avanzado mucho y también con algunas políticas específicas dentro de la grave situación en la que están los privados de libertad en Argentina. Como dije antes, grave situación quiere decir que viven en contextos de absoluta indignidad y son víctimas de alguna manera de, como decía antes, patrones estructurales de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué llamamos patrones? Porque tienen una extensión y una permanencia en la situación de vida de quienes están privados de libertad, que hace que uno pueda llamarlo, que aparecen como déficits institucionales importantes que requieren de políticas muy concretas para revertirlos. A diferencia de, obviamente, lo que son las violaciones planificadas o centralizadas. Pero, tal como plantea la Comisión Interamericana, el sistema interamericano, los patrones estructurales de violaciones de derechos humanos implican la obligación de los estados de remover esas violaciones, de desarrollar políticas de protección de derechos. Y esas
políticas de protección de derechos no pueden depender únicamente de las estrategias de litigio o del impulso de ciertas causas judiciales que uno lleve a los tribunales. ¿Eso por qué? Lo más allá de, como pongo acá el camino recorrido, que hay mucha jurisprudencia sobre tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque el litigio genera una paradoja, que es que uno le va a plantear al Poder Judicial que se haga cargo de un problema, que es el problema de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, cuando es el propio Poder Judicial el que tiene el problema. O sea, hay una suerte de enajenación del Poder Judicial sobre la situación de los privados de libertad que es preocupante y que uno trata por lo menos de ir por las grietas del sistema, tratando de que por lo menos los tribunales superiores bajen línea a las instancias judiciales inferiores, de que lleven adelante un control mucho más eficaz. Pero digo esto porque en todo caso las reglas lo que imponen es algún desafío para la administración, para los poderes judiciales, para el poder legislativo y para quienes hacemos inspecciones y monitoreo independiente, de desarrollar políticas de prevención eficaces, políticas de prevención de la violencia y de la tortura con mucha más especificidad, que no dependa de la cuestión bastante ineficiente en términos de recursos y en términos de resultados del litigio carcelario, que obviamente es algo que nosotros seguiremos haciendo en términos de la necesidad de dar protección a las personas privadas de libertad, pero que no resuelve el problema en tanto sistema. El sistema se va a poner mejor en la medida que haya menos presos, o sea, en la medida que la política criminal no siga imponiendo una presión tan fuerte sobre el sistema carcelario y en la medida que se trabaje sobre la gestión, el gobierno de la cárcel, la reforma de los servicios penitenciarios y la definición de reglas muy claras de sanción a quienes violan los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Muchas gracias. En primera instancia, también quiero agradecer a la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de aquí de Argentina y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por esta oportunidad de hacer una presentación en calidad de director de investigación y gestión de información del Instituto de Política Pública en Derechos Humanos del Mercosur. Soy uno de los 4 directores que han asumido hace poco más de un año en el instituto. El instituto tiene sede aquí en la ciudad de Buenos Aires. Soy uruguayo, soy el director de Uruguay del instituto. Y voy a dividir mi exposición en 3 partes. Una primera, en la cual voy a hacer unas referencias muy breves acerca del instituto y sus competencias, sobre todo para tratar de difundir los cometidos de un organismo que no es un organismo tan típico dentro de lo que es la institucionalidad definitiva de los organismos internacionales de derechos humanos. En segunda instancia voy a hacer una referencia a la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, en relación al tema privación de libertad en términos generales y en relación a algunos grupos específicos. Voy a hacer énfasis específicamente en el tema de justicia penal juvenil, adolescentes y mujeres. Y por último voy a contarles algunos antecedentes del trabajo de esta temática en el ámbito del Mercosur. Esa va a ser básicamente mi exposición. Tengo muchas cosas escritas en el papel, espero ser un poco más ordenado al decirlas que al escribirlas. Pero bueno, vamos a empezar. El Instituto de Política Pública en Derechos Humanos del Mercosur fue creado en el 2009 por el Consejo de Mercado Común. A diferencia de otros organismos de derechos humanos, tenemos básicamente una labor de asistencia técnica a la política pública regional y de cada uno de nuestros estados. Eso implica básicamente que recibimos mandatos por parte de espacios del Mercosur. El Mercosur tiene muchos espacios. Siempre traigo una presentación que es un mapa del Mercosur de Derechos Humanos y es un mosaico muy atomizado, con muchas reuniones especializadas, vinculadas a muchas áreas de política pública y
muchas de esas áreas de política pública son muy relevantes desde una perspectiva de la política pública de derechos humanos. Eso implica que si bien recibimos muchos mandatos de las reuniones de altas autoridades en materia de derechos humanos, también recibimos mandatos de otras reuniones de altas autoridades, otras reuniones de ministros, ministras, que abordan cualquier tema relevante de la perspectiva del instituto. Pero además de esta labor de alguna manera acompañamiento, apoyo a iniciativas de política pública regional, nuestra otra gran área de trabajo es el apoyo concreto a las políticas públicas de cada uno de los estados a través de convenios bilaterales de cooperación que hemos negociado y hemos firmado, y por ejemplo, en el caso de Argentina vamos a firmar mañana, pero con Paraguay lo firmamos el viernes pasado, con Uruguay ya lo teníamos firmado, con Venezuela ya lo teníamos firmado, con Brasil ya tenemos un proyecto de cooperación. En definitiva, los estados hacen demandas, necesidades de cooperación, y el instituto, en la medida de sus posibilidades y con su planta efectiva de consultores, da una satisfacción a esas demandas, siempre desde la perspectiva de nuestro cometido, que es la política pública en materia de derechos humanos. Lo segundo que quería mencionar, el segundo tema que quería abordar en mi exposición, les decía, es un poco la evolución del derecho internacional, y partir de una constatación, ¿no? La primera constatación, que es que pocos temas de derecho internacional de los derechos humanos han motivado la elaboración y aprobación de tantos instrumentos internacionales no vinculantes como la temática de la gestión de la privación de la libertad, vamos a hacerlo en términos más amplios posible. Antes de venir aquí, yo un repaso de un listado, y solo teniendo en cuenta reglas, documentos de principios, directrices y algunas normas generales relevantes, solo del sistema universal, excluyendo lo que pueden llegar a ser algunos informes del sistema interamericano que abordan la temática, o el documento de principios según las prácticas del sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo contando sistema universal y documentos, no resolución ni declaraciones, sino solo principios, reglas y directrices, llegué a enumerar 15 instrumentos. Realmente no ha habido una década en la cual no se ha elaborado algún documento vinculado con la temática. Existen documentos más importantes y han existido documentos menos importantes, pero son muchos. El cúmulo es un cúmulo muy importante. Esto me parece relevante porque da cuenta de varias cosas. La primera cosa que da cuenta es que existe un interés en el tema. Siempre ha existido por parte de la comunidad internacional un interés en el tema. Lo segundo que puede estar dando cuenta es que se trata de un tema que está en constante evolución, y por lo tanto es necesario siempre incorporar documentos, instrumentos que aborden, regulen, generen instrumentos de política pública para orientar la práctica de los estados en un afán de actualización permanente. Es una posibilidad. También llama la atención el hecho de que sea una acumulación tan importante de documentos, de instrumentos no vinculantes, que puede generar un debate en relación a si sería bueno contar con algún documento vinculante, específico, tan específico como estas directrices, o por si por la propia lógica de la especificidad de este tipo de instrumentos, tan dirigidos, no pensados como la asunción de obligaciones por parte de los estados, sino más bien pensados como un instrumento para la autoridad penitenciaria, un instrumento con ese auditorio, por decirlo de alguna manera. Si este tipo de instrumentos no tiene ningún sentido que se transforme en un tratado o un acuerdo de tipo vinculante. Eso es un debate que es interesante dar. Sin perjuicio de que se dé o no se dé el debate, lo que tenemos es un área específica en la cual se han acumulado muchos instrumentos no vinculantes, y eso parece por lo pronto como algo llamativo y que debe provocar cierta reflexión. Otra observación que uno puede plantear en relación a esta evolución es que en realidad no es una evolución que sea tan original en referencia a lo que es la propia evolución del
el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Si pensamos en tres normas, que van a ser las tres normas de las cuales voy a referir con mayor acento en mi exposición. Pensamos las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, las primeras, y pensamos las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad de 1990, pensamos las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y menores privadas de libertad de 2011, lo que vemos es esa primera formulación de las normas de derechos humanos, en principio neutras, pero después, frente a un tamiz de una lógica de igualdad de género, una lógica de enfoque de género y generaciones, normas que terminan siendo muy poco neutras, sino básicamente pensadas en una lógica eurocéntrica y adulta, y eso provoca la necesidad de la formulación de normas específicas vinculadas a grupos específicos. Eso, de alguna manera, es algo que está en la propia historia del derecho internacional de los derechos humanos. Lo que vemos acá es un reflejo específico para esta temática de algo mucho más general. De todas maneras, también otro comentario adicional es que lo que acabo de decir no quiere decir que no existan normas vinculantes, importantes para la temática. Existen normas vinculantes, de hecho, buena parte de la normativa vinculada a derechos civiles y políticos, tratados, convenciones, tienen disposiciones de especial relevancia para la temática de la detención, la privación de libertad, las garantías, etc. También existen normas específicas vinculadas a la temática de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, digamos, existen además normativa que ha generado órganos específicos, órganos de tratados, órganos convencionales, para abordar específicamente esta temática. Existen relatorías, o sea, existe una construcción en lo acumulado que va mucho más allá de estas normas no vinculantes que acabo de enumerar, diciendo que son un poco más de 15. También existen obviamente normas vinculadas a la temática de pena de muerte, que son vinculantes, o sea, existen tratados. No quiero decir que no existen tratados, ¿no? Lo que quiero decir es que es llamativa la acumulación bastante importante de instrumentos internacionales no vinculantes. Tampoco quiero decir que no le quiero restar la importancia a estos instrumentos. Estos instrumentos tienen una importancia que diría creo que es indudable, primero porque son usados. Efectivamente uno ve en sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos referencia a este tipo de instrumentos, y en cortes, supremas cortes o cortes supremas o órganos máximos jurisdiccionales de nuestros países, vemos que los órganos utilizan este tipo de instrumentos. Entonces, en principio son importantes porque son utilizados por quienes tienen que cumplir potestades de garantía en referencia a los derechos humanos de las personas que van a libertad. Y segundo, son evidentemente importantes porque concretan obligaciones establecidas en tratados mucho más generales y permiten establecer, siempre discutibles, obviamente, coincido con muchos de estos enfoques, las críticas a las reglas, en el sentido de que los parámetros, siempre hay un algo de arbitrariedad detrás de los parámetros, las 22 horas, los 15 días, pero bueno, en definitiva son parámetros que fueron negociados y consensuados en el ámbito de la comunidad internacional. A mí me interesa plantear una visión realista desde el punto de vista de que estas reglas no son otra cosa que lo que se pudo hacer dentro de la perspectiva de una negociación, no son un producto de reflexión teórica. No podemos enjuiciarlas desde la perspectiva de ser un producto coherente desde el punto de vista teórico. Son un producto orientado a regular la práctica. Ojalá no tuvieran contradicciones, pero dentro de la lógica de la negociación y dentro de la lógica del debate y del conflicto que subyace la regulación de estos aspectos, evidentemente el purismo metodológico y teórico
no es una de las cuestiones más destacables de este tipo de documentos. Por eso no debe en ningún momento quitarle ese valor y voy a hacer una referencia a esto quizás más adelante. Otro aspecto que me parece especialmente relevante para acercarnos a las reglas bandera y también para entender, tomando en cuenta la temática de esta mesa en la que estoy participando, la situación de grupos específicos, es que necesariamente tenemos que tomar todo este corpus de instrumentos como un todo que no es del todo coherente, por decirlo de alguna manera redundante, donde vamos a encontrar normas de distinta época que responden a distintas finalidades explícitamente o implícitamente, que de alguna manera responden a la agenda de determinadas agencias, y múltiples agencias, solo de Naciones Unidas, abocadas a esta temática en forma directa o en forma indirecta, y que además es una evolución que de alguna manera se acompaña por otras evoluciones, ¿no? Hace un momento Paula lo mencionaba, el sistema interamericano. Los sistemas interamericanos han construido estándares, los sistemas regionales han construido estándares, y a la misma vez se han construido estándares del sistema universal, y a la misma vez se han construido estándares desde el punto de vista de la normativa de cada uno de nuestros países. En definitiva, exigirle coherencia a toda esta situación es un poco idílico. También tenemos algunas lógicas de creación de esta normativa, mientras que las reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad del 90, uno de las leyes encuentra claramente un instrumento pensado de una lógica de instrumento independiente, que de alguna manera, si se enmarca dentro de un derecho normativo, se va a enmarcar dentro de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, inclusive las reglas de vigentes son del 85, son anteriores a la Convención, pero se va a tratar un texto con bastante independencia, una lógica de texto bastante robusto. Si uno ve, por ejemplo, las reglas de Bangkok para el tratamiento de las reclusas y medidas no preventivas de libertad, es inevitable no observar de que se trata de una norma que está pensada desde la lógica de la complementariedad respecto, primero, de las reglas de tratamiento, de las reglas generales de la ACA 50, pero también de las reglas de Tokio de medidas no preventivas de libertad. Se está pensado en una complementariedad de otros textos normativos. Y en el caso específico de la regla Mandela, la regla 45 hace una revisión expresa a la situación de, por ejemplo, la prohibición del aislamiento para mujeres y niños, hace revisión expresa de la normativa de reglas de Bangkok y las reglas de menores privados de libertad. O sea que lo que quiero, de forma muy confusa, terminar de explicar o expresar es que las reglas Mandela no las podemos interpretar fuera de este acúmulo de instrumentos no vinculantes, instrumentos también vinculantes, doctrina creada por los organismos de derechos humanos, por los órganos de tratado, documentos que se han producido por parte de distintas agencias de Naciones Unidas, de distintos organismos del sistema interamericano. O sea, estas reglas Mandela implican evidentemente un avance en múltiples sentidos. Paula fue muy específica y explícita en relación a muchos de ellos, pero verdaderamente su potencial más relevante no está dado desde mi punto de vista, por su consideración solitaria, sino su consideración dentro de una lógica evolutiva del derecho internacional de los derechos humanos.
Yo quería destacar para terminar esta segunda parte de mi exposición algunos aspectos que me parecieron especialmente importantes de la regla Mandela y que me parece que pueden generar el mecanismo orientador y de herramientas hermenéuticas para interpretar no solo a las reglas Mandela, sino a todo el mundo de instrumentos. En ese sentido, creo que la idea de la privación de libertad como separación del mundo exterior es una idea muy interesante. Ya teníamos en la normativa previa de carácter vinculante alguna definición muy buena, específicamente en las temáticas menores de privación de libertad. Esta me parece que es complementaria esta interpretación, esta idea de la privación de libertad como separación del mundo exterior. Me parece que es también muy importante la afirmación de carácter aflictivo de la pena y de la privación de libertad, ¿no? Claramente hablar de sufrimiento, ¿no? Un sistema organizado para el dolor. Eso es algo que ya estaba, por ejemplo, en las reglas de menores privados de libertad, cuando las reglas dicen la intervención de la justicia es mala y causa perjuicio, lo afirma. Eso ya estaba en el anterior, pero no estaba en la normativa específica vinculada a niños, niñas y adolescentes. La idea de no agravar los sufrimientos naturales a la intención de una pena de esta naturaleza. Después, más allá de todo el debate que se puede dar en referencia a la temática, de la finalidad de la pena, yo no voy a intentar ni siquiera esbozar una reflexión más que preguntas. No soy un experto en normativa penal y la finalidad de la pena me consta que es una temática que suscita grandes debates. Las reglas, al adicionar a la lógica de protección de la sociedad frente al delito como finalidad de la privación de libertad, la reducción de la reincidencia y generando de alguna manera una instrumentalización de distintas políticas que pueden tener que ver con la reinserción de las personas privadas de libertad, genera un combo teórico bastante complejo a la hora de pensar las prácticas y las intervenciones de los sistemas de administración tenencial. Vuelvo a decir, creo que el valor de las reglas no está en el purismo teórico, sino en brindar herramientas para mejorar la situación de las personas privadas de libertad, ¿no? Esta inclusión de la reducción de la reincidencia, esta instrumentalización de alguna manera de la lógica de la reinserción como herramienta, como forma para reducir la reincidencia, me parece que es algo que, si bien no es ninguna novedad, genera una situación bastante interesante para la reflexión en el marco de las reglas Mandela. Otro aspecto que me parece también, por último, relevante mencionar en referencia a la construcción de todo este texto normativo es el que tiene que ver con las posibilidades de avanzar respecto de los grupos específicos en forma de la lógica de la interpretación. Las reglas Mandela no nos dan vistas muy claras, pero podemos utilizar otros argumentos normativos para desarrollar una ampliación de estándares. Por ejemplo, en principio, las reglas Mandela usan las categorías jóvenes y dicen que por lo menos la categoría jóvenes debe incluir las personas que están bajo un régimen especial de responsabilidad del niño. O sea que tendríamos al sistema penal como niño incluido dentro de las reglas Mandela con algunas especificidades de artículos específicos, la redundancia de la regla Mandela que habla de los jóvenes, ¿no? Pero sin perjuicio de esto, a través de la lógica de la interpretación con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, utilizando el artículo 19 de la Convención Americana,
básicamente la lógica de una protección especial, de medidas de protección especial. Yo creo que muchos o todos los estándares establecidos en la regla Mandela deberían ser interpretados en una forma aún más favorable cuando se trata de privación de libertad de un niño o adolescente. Porque, bueno, si el estándar para adultos es 22 horas, el estándar para niños debería ser mejor. El estándar para... Y efectivamente las reglas lo dicen, por ejemplo, con el tema del aislamiento, básicamente dice para niños y mujeres el aislamiento está prohibido. O sea que genera una lógica que permitiría a través de artículo 19 de la Convención Americana, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, las normativas que podemos aplicar, genera la posibilidad de interpretaciones progresistas de los distintos estándares que establecen. Creo que eso es una interesante labor para la construcción futura y el futuro sobre la temática. Porque claro, dentro de esta lógica de múltiples normas a las cuales uno puede recurrir a la hora de pensar estándares y no desde la lógica de pensar la regla Mandela como la última palabra, me parece importante generar buenos criterios hermenéuticos, ¿no? El principio de propia persona, el principio de un niño, el principio de protección especial, la vigencia de vida, un montón de herramientas que existen en el derecho internacional de los derechos humanos que nos pueden permitir orientarnos para encontrar la mejor solución desde el punto de vista de los estándares de derechos humanos y generar argumentaciones fuertes para tratar de fortalecer la situación de las personas privadas de libertad. Bien, por último, yo sé que fui medio confuso, pero lo advertí. Por último, voy a hablar un poco de algunos antecedentes. Sí, ya estoy. De algunos antecedentes en el ámbito del Mercosur que me parece importante mencionar. Primero, a partir de que el Mercosur no ha sido especialmente prolífico en relación a este tema. Una discusión aparte es si debería ser prolífico. Por ejemplo, si se tratara de generar documentos no vinculantes de estándares, quizá no haya mucho que aportar. Sin perjuicio de esto, existen algunas cosas, ¿no? Es inevitable mencionar en el 2013 una reunión del ministro de Justicia del Mercosur en que se acordó la declaración sobre prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes en el Mercosur y Estados asociados. Y otras iniciativas que también se han desarrollado en el marco de la reunión de los ministros de Justicia. Específicamente, me parece que es preciso mencionar la creación de un grupo ad hoc sobre desarrollo de proyectos y mejora del sistema penitenciario del Mercosur y Estados asociados, que en el 2013 mandató al Instituto de Política Pública de Derechos Humanos a la construcción de un mapeo de la situación penitenciaria en nuestros países, tarea a la cual el Instituto se encuentra abocado. También me parece relevante mencionar que desde el Instituto, ya desde el año 2011, se ha avanzado en la elaboración de algunos documentos, sobre todo acompañando todo lo que es haciendo un seguimiento a la implementación de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura en nuestros países. En ese sentido hemos sistematizado algunos debates, hemos elaborado algunos instrumentos, pero no hay mucha otra cosa que mencionar del Mercosur, de lo que ha sido el trabajo específico sobre la temática. Sin perjuicio de lo cual, me parece que las oportunidades y las perspectivas del trabajo en la temática son muy buenas, sobre todo si el abordaje no se hace tanto desde una lógica declarativa o de la elaboración de instrumentos normativos, sean vinculantes o no,
sino si se puede avanzar en términos de política pública. La invitación, sobre todo de la reunión de ministros y ministras de justicia, va en ese sentido. Más allá de todo debate teórico, del valor, debate sobre el valor de estos instrumentos, de si son coherentes o no son coherentes, en definitiva generar herramientas que puedan convertirse generar cambios que puedan convertirse en herramientas para cambiar la realidad de las personas que llevan libertad es en definitiva lo principio orientador de todo esto. En definitiva, desde la perspectiva de la política pública, de las reuniones de autoridades y la construcción de instrumentos de política pública es a lo que estamos abocados en muchas otras áreas del trabajo en términos de política pública y derechos humanos. Así que bueno, esa esperamos sea la perspectiva futura del trabajo regional, subregional en la temática. Muchas gracias.